una de las cosas más hermosas de contar un cuento desde el punto de vista del montaje es cuando yo soy invisible. ¿Cómo hiciste eso? Me encanta. Right click dentro de tu cuadro pequeño Ok, y te va a dar una opción. ok. Choose background effect. Ya, Ah, perfecto. ¿qué tal? Perfecto. Yo vengo del mundo del teatro y mi madre me leía poemas de Tagore y Lorca para acostarme a dormir en las noches. No sé por qué, pero se lo agradezco muchísimo. Entonces, para mí todo tiene que tener un lenguaje poético. Yo tuve mucho privilegio porque yo fui un esclavo muy bueno, una sincronizadora y una oreja muy grande donde escuchaba todo lo que hablaba, todo lo que se contaba. Y yo no entraba al cuarto de edición de noche a sincronizar roches. Yo era el dueño del cuarto de edición. El cuarto de edición era mío. Yo tenía un editor que era como mi señor feudal. Y yo trabajaba para él. Yo era su asistente de edición. Y ahí todo lo que se hablaba, yo lo escuchaba. Y yo hacía el café y sincronizaba. Pero también metía la cuchareta cuando tenía que meterla. Cuando me decían, ¿usted qué piensa, señorito? Y yo ahí me desbocaba. Hasta que me decían, ya, cállate, cállate, cállate. Ya has dicho bastante. Fue muy privilegiado. Yo entendí, yo estuve presente desde mi primer trabajo, viendo, aprendiendo a cómo se cuenta una historia. Y a entender también los roles que se juegan en ese cuento de la historia, a entender la colaboración, a entender cómo se hablan un director con un editor, hasta dónde la pasión, hasta dónde el ego, hasta dónde... Esas cosas no se aprenden en un libro, ni en una escuela. Esas cosas hay que vivirlas. Y hay que ser un buen peón por un buen tiempo. Aunque no te estén pagando a veces, aunque incluso para observar, para entender. Y encontrarse a alguien que uno, sin tener miedo, decir, yo quiero ser el que te trae el café, porque quiero aprender de lo que tú haces, que es algo muy importante. Hoy por hoy, con el software de hoy o la moviola de 1980 con la cual yo trabajé, estamos ante la misma problemática. ¿Y cómo cuento yo este cuento? En el business de contar un cuento, y la igualdad no existe. Eso para mí me parece que es muy importante y yo estoy completamente a favor de la igualdad a nivel social. Pero a nivel de dramaturgia, la igualdad no existe. La dramaturgia es un fenómeno eminentemente discriminatorio. Porque siempre hay un evento que es más importante que otro y que hay que sacrificar. Cuando uno aborda la historia desde la pretensión de que todo es importante, uno se mete entonces en un mar de sargazos donde uno no avanza, porque es un bururú barará donde realmente uno se mueve, pero realmente no avanza. Porque todo es importante, pero no es que no es todo es importante, uno tiene que desprenderse. Por ejemplo, en Marmato, una película que yo adoro y que hice con muchísimo amor, la primera pregunta que yo le hice a Mark Grico, que llevaba mucho tiempo también, 5 años de filmación, fue, si nosotros fuéramos a contar esta historia, ¿cuáles son esos 4 personajes desde las 4 esquinas equidistantes de este pueblo? Arquetipos de los diferentes clases sociales que tienen el conocimiento intuitivo para contar la historia y el carisma para contar la historia.
teníamos más de 15 o 20 personajes. Pero lo primero que nosotros hicimos fue un casting. Fue un casting duro. Antes de yo meterme a tratar de contar una historia con 15 personajes, fue un casting discriminatorio, sabiendo que lo que estábamos buscando era algo que tenía que representar y que tenía que ser arquetípico o típico y crear ese nivel de discurso más sofisticado de una historia que es un eco de la otra historia, pero al mismo tiempo tienen posiciones equidistantes y cada una de ellas es tremendamente sofisticada en su propio contenido. Yo cuento desde la intuición, no desde del cálculo matemático. A veces me han preguntado, ¿qué cosa es más importante para ti? ¿El movimiento del plano o el contenido? Son una mezcla de las dos cosas. Yo siempre digo que lo más importante es el delivery, o sea, la emoción del plano, lo que el plano transmite. Es simplemente un olvido, una amnistía de todos para todos, un olvido de todos para todos. Yo tenía 6 años cuando fueron a por mi madre. El sitio de la fosa. En la fosa. Yo estoy obligado a convivir a escasos metros de donde vivo con la misma persona que me torturó. Lo que pasa que no se ha destapado parte hasta ahora. Con El silencio de los otros pasó algo muy hermoso, y es que Robert, el productor, cuando dijo, no, tenemos que dar del crédito de escritura, de writing credit, y yo dije, sí. Y me dice, no, porque somos 4. Y le dije, ¿y quiénes son? Y dice, no, Almudena, tú, King Robert y yo. Y a mí realmente se me salieron las lágrimas y todo, porque nunca me había pasado que un productor realmente de una manera muy hermosa reconociera, sin tener que uno decírselo, oye, esta película tiene 4 escritores. Y fue muy hermoso, pero también aprendí algo en ese momento. Dije, es la última vez que me pasa. Es una conversación que se está dando más y más sobre quién es el escritor en un documental. Y yo digo que el escritor, un buen documental se escribe en el cuarto edición. Que no quiere decir que lo escribe el editor solamente. El cuento se cuenta en colectivo, no lo cuenta uno solo. Yo trabajé en una película muy hermosa, se llama Herman's House, por la cual ganamos un Emmy Best Art Documentary. Y había una premisa en la película, un plot, que era encontrar un terreno para que Herman, que hacía 40 años que estaba en solitario, en una celda de confinamiento solitario, construyera su casa, que a la vez iba a ser un centro comunitario y muchas otras cosas. Nosotros no teníamos acceso a Herman. Yo lo que tenía era una colección 30 horas de llamadas telefónicas de 5 minutos o 15 minutos, interrumpidas por el medio con una grabación de la penitenciaría. Y yo, mientras yo miraba ese material, al principio yo me deprimía mucho, porque el contenido era duro, era un contenido de un perpetuo abuso sobre la humanidad de Herman, pero también porque era un contenido tan abstracto. No tenía maneras de agarrarme. Hasta que un buen día le dije al director, pues ¿sabes qué? El público se va a tener que imaginar a Herman, porque no se lo vamos a mostrar. Ese fue un momento muy fuerte, una especie de anagnórisis, de epifanía muy fuerte, y bueno, claro, sí, qué lindo, qué chévere, qué statement, o sea, una declaración tremendamente ética, y
Y entonces, ¿pero cómo se come eso? ¿Cómo resuelves eso? Bueno, con una animación, pero no puede ser una animación que es literal. Yo dije, bueno, tiene que ser expresionismo abstracto, algo así como haciendo un homenaje a una animación muy años 60 de National Film Board. O sea, había todo un ritual detrás de todo eso, porque para mí los rituales en el proceso creativo son muy importantes. I was arrested on this bank robbery charge. We were, doing a lot of negative shit, man. Stuff that I'm not even proud of today, And I apologize greatly to the things and for the things that I've done. El asumir que no íbamos a mostrar a Herman fue tan poderoso, que justo ese fue el momento en el que nosotros entramos a la historia. Y de repente entendimos cómo representarla y representar a Herman, cómo hablar con Herman, cómo contar el cuento. Justo antes de eso yo estaba a la merced de mis miedos, de esa cosa que no me permitía, que todo lo que yo veía era el obstáculo, pero no la poesía del obstáculo. Y fue justo después de haber llegado a ese clic que de repente dije, ajá, ahora sí. Y eso pasa en todos los cuentos. Y esa poesía del obstáculo. Cuando yo me encontré con Anabel y Seth, estaba haciendo un pitch en Toronto en el 2018 y yo era uno de los mentores. Y estaba ahí con mis estudiantes y el pitch de ellos fue hermosísimo. Y yo me fasciné con la historia y con esa mujer que estaba ahí sentada tratando de engatusar a todos estos señores y señoras que nos estaban mirando con una especie de qué exótico. Pero no lo entiendo. Y salí en el receso y me le fui para arriba y le dije, yo soy Ricardo Acosta. Y yo quiero trabajar con ustedes. No escuchen a nadie más, solamente a mí. Llegó la noche fatal, noche de agonía. ¿Qué opina usted de este proceso de división política que tenemos entre, como decimos popularmente aquí, chavistas y adecos, producido por la señora Tamara Villamil? Yo le digo a la gente, al entrar a mi cuarto, primero tienen que tocar a Chávez. Y el que no lo quiera no puede entrar, porque ¿por dónde va a entrar sin tocarlo? ¿Ah? Yo llegué justo al momento en el que yo, o cualquiera como yo, podía hacer las preguntas difíciles. Despojarlos de pretensiones, despojarlos de responsabilidades históricas, despojarlos de responsabilidades como cineastas que tienen que cubrir esto y todos los... una lista enorme de cosas que uno tiene que cubrir en tu historia porque es tu historia y no, tu historia no tiene por qué ser un compendio de todo eso. Es tan simple como es una historia tan chiquita y tan hermosa que es enorme. El silencio de los otros, Herman's House, Once Upon a Time in Venezuela no pueden reparar, no van a resolver los problemas de la realidad. Pero son un instrumento de justicia poética que le dan luz a la sociedad, a la gente, para poder enfrentar esas cosas, para poder afectar la realidad. O sea, la responsabilidad del cineasta no es cambiar la realidad con un documental, pero sí soñarla, por lo menos de una manera diferente. Belén, quería decir que me siento muy, muy a gusto con que me hayas invitado a la tribu,
porque yo estoy muy orgulloso de formar parte de esa tribu.